Hola de nuevo. Bueno, antes vimos cómo eran las partes de la nefrona y ahora vamos a ver cómo funcionaría la nefrona por dentro. Primero vamos a hacer un breve repaso de las partes para ir explicando cómo funciona. Tenemos primero el corpúsculo renal, que está formado por la cápsula de Bowman y después por un ovillo de capilares que se llama glomérulo. Aquí es donde se van a expulsar muchísimas sustancias y muchísimo líquido que va a formar posteriormente la orina. Esta orina en formación va a seguir el siguiente recorrido. Va a ir al túbulo contorneado proximal, luego a la rama descendente del asa de Henle, que tiene como una parte más gorda y luego una más fina, después a la rama ascendente del asa de Henle, luego al túbulo contorneado distal y por último al túbulo colector. Bien, aquí ya en el túbulo colector ya se expulsaría la orina prácticamente formada y se reunirían todo lo que expulsan las distintas nefronas. Y después, parte importante, la del sistema circulatorio. Decíamos que al riñón llegaba la arteria renal cargada de productos de desecho que se va a ir dividiendo hasta formar las arteriolas. En este caso, las arteriolas aferentes. El aferente significa que va hacia el inicio, o sea que es del inicio. Aquí se van a formar el glomérulo con los capilares y después va a salir la arteriola eferente. Esa arteriola va a ir rodeando a la nefrona formando los capilares peritubulares, que tienen un proceso muy importante en la formación de orina. Y después estos capilares peritubulares se van a ir reuniendo hasta formar la vena renal, que es la que sale del riñón ya con la sangre limpia. Bien, entonces vamos a ver los procesos del interior de la nefrona. Aquí este es el glomérulo, o sea, los capilares del glomérulo, con la cápsula de Bowman y todo el conjunto se llama corpúsculo renal. Bien, por aquí entraría la sangre y aquí se va a producir el proceso de filtración, que es la salida de sustancias desde la sangre al interior de la cápsula de Bowman. Tenemos aquí los capilares que van a expulsar hacia el interior de la nefrona, en la cápsula de Bowman, muchísimas sustancias, muchísima agua y prácticamente todas las sustancias que tengan un tamaño pequeño. Se quedarían dentro de los capilares, pues por ejemplo, las células como los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas y algunas proteínas grandes que no puedan salir, porque esto es como un colador gigante que solo va a dejar pasar a las cosas pequeñas. Bien, ¿tenemos un problema? Si en nuestro cuerpo todas esas sustancias que se filtran saliesen de él, nos quedaríamos deshidratados. ¿Por qué? Porque al día se filtran 180 litros. Entonces, si dejáramos salir toda esa cantidad de líquido, en breves moriríamos deshidratados. Por eso tiene que haber un proceso de reabsorción de agua y de sustancias. De hecho, se reabsorbe el 99,6% de lo que se ha filtrado, porque al final del día salen 0,6 litros. Entonces, tiene que haber un proceso de reabsorción. ¿Cómo se produce? Pues desde el interior de la nefrona, el líquido que se ha filtrado vuelve hacia el interior del cuerpo, vuelve a los capilares, en este caso, los capilares peritubulares que están rodeando la nefrona. Bien, y después hay otros dos procesos importantes. La secreción. La secreción es el paso de sustancias desde los capilares peritubulares al interior de la nefrona. ¿Por qué? Hay sustancias de las que nos interesan deshacernos y queremos expulsarlas porque tenemos de más o por lo que sea, porque son tóxicas, etc. Entonces, esas las secretamos a propósito. Gastamos incluso energía para secretarlas. Y por último, la excreción, que es la salida de la orina. Ahora, en este esquema se ve muy bien cómo es este proceso. Aquí en el glomérulo se filtra toda la sangre y sale muchísimo líquido. En el túbulo contorneado proximal se reabsorbe mucha agua, muchos sales minerales y se secretan algunas sustancias a propósito. Después por aquí, por el asa de Henle, solo se reabsorben sustancias
Y por el túbulo contorneado distal también se reabsorben y se secretan. Y por último, el túbulo colector también se reabsorbe y se secreta. ¿Sí? Y ya por último se produce la excreción hacia el exterior. Bien, ¿fácil? Ahora, ¿qué sustancias se reabsorben y se secretan? Todas estas sustancias que se van a reabsorber y secretar van a depender de las necesidades específicas del cuerpo. Pues, por ejemplo, si yo acabo de beber muchísima agua, no se va a reabsorber tanta agua como de forma habitual porque nos sobra. O al revés, si he bebido muy poco, se va a reabsorber muchísima agua y por tanto la orina va a salir muy concentrada. Sí, entonces el agua se va a reabsorber en función de las necesidades. También la glucosa se reabsorbe en función de las necesidades. Por ejemplo, si os acordáis, decíamos que una persona diabética, su orina es dulce. ¿Por qué? Porque tiene tal cantidad de glucosa en sangre porque no la han utilizado las células que se secreta, no se reabsorbe muchísima glucosa y esa glucosa ya va y sale por la orina. Después, iones. Estos iones se van a reabsorber o secretar en función de la cantidad que tengamos en el cuerpo. Si tenemos más iones de un tipo, pues igual hasta se secretan si los tenemos en exceso. Después, aminoácidos. Los aminoácidos se van a reabsorber prácticamente todos porque son necesarios para nuestro cuerpo. Y después la urea y el ácido úrico, que también lo mismo en función de las necesidades del momento, se va a reabsorber más o menos, incluso se puede secretar. Bien, muy importante, la regulación de este proceso. Puede ser una regulación por el sistema nervioso, porque el sistema nervioso va a hacer que los capilares vayan más cargados o menos cargados. Y una regulación muy importante es la del sistema endocrino. Hay dos hormonas que se encargan de ello, la hormona vasopresina o antidiurética, que es una hormona, antidiuresis quiere decir que reduce la cantidad de orina, es una hormona que va a hacer que se reabsorba mucha agua y esta se activa cuando estamos con niveles bajos de agua. O la hormona aldosterona, que es al revés, esta hormona va a hacer que produzcamos una orina más líquida porque nos dice adelante, suelta el agua. Por ejemplo, el alcohol va a influir en esta hormona, en la vasopresina. El alcohol impide que la vasopresina funcione de forma normal, por eso cuando bebemos mucho alcohol hay más ganas de orinar. Y esto es todo por ahora.